Presento al maestro Eduardo Isaías Sánchez Ibáñez, quien nos va a platicar sobre las matemáticas del hombre del Renacimiento. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, ya me presentaron, mi nombre es Eduardo y para mí es un gusto estar aquí pudiendo presentar. Lo que les voy a presentar fue parte de mi proyecto de investigación en la universidad. Y como tal, el nombre de la charla es Las matemáticas del hombre del Renacimiento, y inmediatamente cuando nosotros hablamos del Renacimiento sale a la vista un nombre, ¿no? Entre más importantes, menos importantes, pero todo el mundo ubica a Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito antes de comenzar con el tema de quién es Leonardo da Vinci. Todos lo conocemos, nació en Italia y fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. La palabra polímata es la persona que sabe mucho o que sabe de todo un poco, ¿no? Actualmente es muy difícil que haya polímatas porque tantas cosas nos absorben, ¿no? Pero en esa época, en el Renacimiento, pues tenías mucho tiempo libre y puedes aprender lo que quisieras prácticamente. Leonardo se caracterizó, todo el mundo lo ubica, por la Mona Lisa, ¿no? Y la Última Cena, pero se caracterizó principalmente porque él quería hacer que todo el mundo entendiera, bueno, quería comprender el mundo en el que estaba trabajando él. O sea, quería comprender todo lo que lo atañía, ¿no? Muchos de sus trabajos, es de los primeros pioneros del trabajo de aviación. Estudiando el vuelo de los pájaros, él intentó diseñar instrumentos para hacer que el hombre volara. Inventó muchas máquinas de guerra. Incluso se dice que todas sus máquinas de guerra las diseñó mal para que no funcionaran, ¿no? Para que no cumplieran el propósito de herir a más personas. Se le deben mucho los primeros diseños de anatomía, se le deben a Leonardo. De hecho, incluso hasta el siglo XX más o menos se ocuparon mucho de sus diseños en clases de anatomía por la exactitud y la precisión de sus mismos dibujos, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de una máquina de guerra. Pero lo que nos atañe a nosotros, pues estamos en el Congreso de Matemáticas, ¿no? Entonces tenemos que hablar, pues justo de matemáticas, ¿no? La parte artística está muy bonito, pero Leonardo, él entendió que la forma de plasmar la realidad era a través de exactitud, y la única exactitud que él encontraba en esa época eran las matemáticas, y hasta nuestra época es donde nosotros encontramos todo eso, ¿no? Tiene su propia demostración del teorema de Pitágoras, mediante puras semejanzas de triángulos. Mediante semejanzas de triángulos él pudo demostrar el teorema de Pitágoras. Trabajó con muchos de los problemas clásicos de esa época. Trabajó con la cuadratura del círculo. La mayoría de estos dibujos son del mismo Leonardo. Entonces trabajó con la cuadratura del círculo para intentar, ya saben, ¿no?, lo que es la cuadratura, que es intentar que un círculo tenga la misma área de un cuadrado, pero solamente construyéndolo con regla y compás. Él se dio cuenta que no era posible hacerlo con regla y compás. Mucho más adelante, ya por nuestras épocas, nos dimos cuenta que lo que nos ayuda a poder hacerlo es con la teoría de Galois. Pero Leonardo en ese momento dijo, no se puede hacer con regla y compás. Y uno de los problemas importantes en los que yo me basé es algo que es algo un poquito más del uso cotidiano, que es la teoría de grupos, ¿no? En matemáticas, quien estudia matemáticas, sí o sí tiene que llevar la materia de teoría de grupos, ¿no? Leonardo, bueno, para poder hablar de lo que él hizo, tenemos que ver un poquito de teoría, no muy fea. Vamos a entender por una figura plana, algo que nosotros podemos dibujar en el plano cartesiano, y nosotros vamos a estudiar todas las isometrías o todas las funciones que van a mantener invariante mi figura. No sé, si ustedes tuvieran un cuadro, todas las posibles isometrías que le pueden aplicar a la figura, tal cual no pierda la propiedad del cuadrado, ¿no? Siga siendo el mismo cuadradito. ¿Ok? Entonces a las que van a mantener invariante le vamos a llamar simetrías de la figura F. Y nosotros vamos a considerar que un grupo de Leonardo es un grupo finito, quiere decir que va a tener orden n, cuyo va a tener un punto fijo. Es lo que le vamos a pedir, que un elemento del grupo sea fijo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué fue importante? Obviamente Leonardo en esa época sabemos que no existía la teoría de grupos, ¿no? En el Renacimiento. Pero para Leonardo
él se dedicó en su momento, le hicieron muchos encargos para hacer construcciones de iglesias, de nichos, de rosetones en las cúpulas de las iglesias y demás. Entonces él, en sus ganas de hacer que las cosas funcionaran y que todo se quedara estéticamente a la vista perfecto, comenzó a ver qué es lo que tenía que hacer para que esto ocurriera. Entonces tomaba un punto fijo en por ejemplo, un núcleo de edificios, ¿no? Muchos edificios, y él quería construir nichos. Entonces ponía un punto fijo en el centro de la figura y trazaba de tal forma que no perdiera simetría, que se siguiera viendo ordenado. Entonces Henry Wells, en su libro de simetrías, cuando él se pone a estudiar ese tipo de grupos, se da cuenta que Leonardo da Vinci ya había dedicado mucho tiempo de su vida a dedicarse a estudiar ese tipo de figuras. Entonces Henry Wells es el que le atribuye a Leonardo ese resultado como tal, que son los grupos que vamos a intentar ver qué es lo que funciona o cómo trabajan. Como tienen que tener un punto fijo, no pueden trasladarse, ¿no? Tiene que mantenerse estático. La figura que ustedes trabajen, lo único que va a hacer que gire, ¿no? Es la única forma que tengamos un punto fijo. Como cuando ustedes agarran un compás y hacen círculos y van reduciendo el ancho del compás, siguen siendo... Tienen su punto fijo y van a tener muchos circulitos, ¿no? Como es un grupo finito, el orden de tu grupo es de orden n. Entonces todos los giros que tú encuentres ahí van a quedarse contenidos en tu figura. Y más aún, sabemos que n por teta tiene que ser 2pi, que es cuando das una vuelta completa a un círculo. Entonces nosotros vamos a saber cuánto vale o cuántos giros va a haber si nosotros dividimos 2pi entre n. N va a ser el orden del grupo, ¿ok? Y vamos a tener dos tipos. Solamente va a haber dos tipos de este tipo de grupos. Los grupos Cn, que son isomorfos a los enteros modulares, a Zn, y los grupos diédricos. ¿Ok? Esa es cómo se definen los grupos formalmente, ¿no? Bueno, obviamente todo esto tiene que tener ejemplos, ¿no? No sirve de nada que sepamos toda la teoría si no sabemos justo qué es lo que queremos o dónde lo podemos encontrar. Por ejemplo, la bandera de Hong Kong es un grupo C5 en las estrellas. Si ustedes consideran aquí un punto fijo, cada pico son 5 picos simétricos, ¿no? O sea, si ustedes esto lo hacen rotar aquí, se puede generar a través de una simple figura, se puede generar toda la estrella, ¿no? Y el grupo exterior, las estrellas son un grupo diédrico de orden 10. ¿Por qué? Porque ustedes solamente necesitan un triangulito, lo reflejan respecto al eje de simetría del triángulo y se crea el triángulo equilátero, si lo queremos ver así, ¿no? Y si ustedes hacen rotarlo, van a generar toda la estrella. Si se dan cuenta, los pétalos de afuera no tienen eje de simetría. Los pétalos de afuera, al ser así como torcidos, no existe un eje de simetría, entonces no podemos reflejarlos respecto a un eje de simetría. Lo único que hacemos es tomamos cada uno de estos y lo hacemos girar. Si se dan cuenta, es la misma figura, ¿no? O sea, puede haber composiciones de grupos cíclicos dentro de grupos diédricos, y tanto como ustedes lo quieran complicar. Esto es la bandera de Hong Kong, pero la naturaleza también nos presenta eso, ¿no? Leonardo se dio cuenta de eso, que la naturaleza era un reflejo, o con lo que para hablar de naturaleza necesitábamos las matemáticas, ¿no? O sea, cuando te dicen las matemáticas están en todos lados, es verdad, ¿no? No nada más es para que suene interesante cuando va en temas de conversación. Realmente sí está en todos lados. Si se dan cuenta, esa flor de aloe es un grupo de orden 5, ¿no? Que es como una representación de esto, ¿no? Pero ya en la naturaleza, son ejemplos de la naturaleza. Por ejemplo, esta es una flor que es una composición de... Yo solamente les muestro los pétalos negros y los verdes. Los pétalos negros, bueno, los pabilos negros son un grupo C3, los verdes son un C5, pero ustedes pueden, si alguno de ustedes tiene tiempo, se da a contar todos los pétalos azules y pueden encontrar qué grupo cíclico estamos trabajando, ¿ok? Cualquier copo de nieve que ustedes agarren es un grupo diédrico de orden 12. Si dan cuenta, tienen solamente 6, yo les llamo pétalos, ¿no? O sea, aunque no sean flores, pero si ustedes dibujan aquí un punto y le trazan círculos, son pétalos, parece una flor, ¿no? Pero cada copo de nieve es simétrico respecto a los ejes que cortan a O. Entonces, si ustedes dan cuenta, aunque solamente son 6 pétalos,
este es simétrico respecto a este. Tienen eje de simetría. Entonces todos los copos de nieve que ustedes agarren, pues me puse a buscar, ¿no? Muchos copos de nieve. En internet obviamente, ¿no? Porque sí, es muy difícil que nieve allá en la Ciudad de México, entonces en internet, y todos los que encontré cumplían esa propiedad. Esos son tomas microscópicas de copos de nieve, no son generados por computadora, ¿no? Si ustedes van a Michoacán y buscan el Santuario Guadalupano, van a encontrar que es un grupo diédrico. Bueno, ustedes pueden ir y ya le toman fotos, y hay un grupo diédrico de orden 16. Esa es una ciudad en España que es un grupo diédrico de orden 10. Que también otra figura que también es de orden 10 era el Pentágono de Estados Unidos, pero ese edificio estaba más feo, entonces opté por poner el de España. Ese está en Nueva Delhi y es un centro de adoración a Buda. En Chile creo que también hay uno que tiene la misma característica. Este es un grupo diédrico de orden 18. Yo me centré contando las pozas que están afuera del templo, que también son el orden de la flora exterior, y obviamente hay composición más, ¿no? Ahí hay más grupos diédricos trabajando, ¿no? ¿Ok? Ese está en España también. Aquí es cuando les digo que ustedes pueden complicarlo o hacer el estudio tan complejo como quieran, ¿no? Este es un grupo cíclico. La interior es de orden 12 y cada exterior yo la dividí de forma que diera 24, pero igual pueden ustedes concentrarse en estos. Aquí adentro se dan cuenta, cada uno es simétrico, tiene ejes de simetría, entonces ustedes pueden hacer el estudio completo de esa figura, que ya comienza a ser. Y se dan cuenta, muchas de las construcciones son de la época barroca más o menos, ¿no? Que es cuando todavía tienen mucha influencia del Renacimiento y de la Edad Media. Entonces ahí se ve claramente el impacto y la importancia que tuvo eso de preservar simetría, ¿no? De que las cosas se vieran hermosas para el ojo. Y bueno, como tal les digo, Leonardo no lo escribió, no se encuentra como en sus notas, en sus códices, no se encuentra como tal. Este es mi teorema, pero Henry Wells se lo atribuyó. Y el teorema es tan sencillo como se demuestra aquí. Nos dice que cada grupo finito G de isometrías en el plano es isomorfo a un Cn, que Cn es isomorfo a los enteros módulo n, o al grupo diédrico 2n, para algún entero positivo. Ese es el teorema que Henry Wells atribuyó a Leonardo por todo el trabajo que hizo para estudiar esto. Ya vimos unos ejemplos, pero miren, más o menos así es como funciona. Ustedes vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Consideremos el motivo mínimo, que se le conoce como una región fundamental, acotado por L y L'. Ese es lo más chiquito que tenemos. Si nosotros nuestra figura la reflejamos respecto a L', obtenemos ya, se empieza a ver como una figurita más bonita, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer respecto a O, que es el centro de simetría de nuestra figura, si nosotros hacemos comenzar a girar nuestro pétalo, o sea, este era nuestro pétalo, ¿no? Si lo comenzamos a hacer girar, se comienza a abrir como un abanico, ¿no? Como con lo que luego adornan en Día de Muertos y todo eso, que te lo venden delgadito y tú lo abres y ya queda la figura completa. Algo así, ¿no? Quedaría. Entonces, si ustedes se dan cuenta, conforme vamos avanzando el ángulo, se va abriendo mejor la figura, ¿no? Hasta formar este mosaiquito. Se ve muy bonito, ¿no? Ya dices, mira, te quedó muy padre tu mosaico. Pero este de aquí es un mosaico que si ustedes tienen chance y van así una escapada rápido aquí a Notre Dame, van a encontrar ese mosaico. El que estamos viendo es de orden 12, o sea, son 12 pétalos. Yo nada más hice el estudio de estos. Son 12, con sus ejes de reflexión son 24. Entonces nosotros lo que hicimos en GeoGebra, animamos, todo esto está animado. O sea, se puede ver cómo se abre, cada ángulo que tú das, se ve cómo se va creando la figura. Y es el mismo, pues casi, ¿no? Le pusimos colores para que se viera distinto, pero es la misma figura la que estamos trabajando. Es el estudio, ¿no? Así es como se ve trabajando ese teorema, ¿no? Ok, entonces, eso no fue lo único que hizo Leonardo. Para Leonardo era muy importante darle al arte una cara
el arte en esa época no estaba tan cientificada, por así decirlo, ¿no? Entonces él estaba muy influenciado por muchos libros que leyó de Euclides y de todo eso, los problemas clásicos. Entonces Leonardo lo que quería hacer del arte una ciencia también. O sea, para Leonardo el arte no era solamente eso, ¿no? La pintura no era solamente un arte, para él la pintura y la escultura era una ciencia. Entonces él quería que la gente se viera, que necesitaban un bagaje científico para poder trabajar. Según Leonardo, un artista no podía ser artista si no sabía lo mínimo de matemáticas simplemente, ¿no? De hecho, se le atribuye a Leonardo muchos teoremas en la geometría proyectiva, se le atribuyen a Leonardo también por el trabajo que él hizo. Aquí, por ejemplo, se ve una catedral que él diseñó. Él ocupaba mucho lo que, de hecho, ahorita en la arquitectura actual se ocupa. Él le llamaba vista vuelo de pájaro, que era cómo se vean los edificios desde arriba. Que cualquier plano que ustedes agarren tiene ese tipo de presentación. Entonces Leonardo lo que él quería era que justo eso, al representarlo en tercera dimensión, siguiera manteniendo las mismas propiedades de simetría, que era lo que a él principalmente le interesaba. Entonces, si se dan cuenta, también cumple un grupo, ¿no? Sí tiene ahí una carita de algún grupo cíclico, diédrico. Este es un bosquejo de una catedral que hizo Leonardo y alguien se encargó de hacerla en tercera dimensión, ¿no? Entonces, él, ya cuando se estudia la geometría proyectiva, él dio muchos de los estatutos para la geometría proyectiva, para poder pasar de la geometría euclidiana a la geometría proyectiva. Aquí lo que les comentaba, que trató de formalizar la pintura lo más que pudo, y en uno de sus libros más famosos es el del Tratado de la Pintura, ¿no? Que es así, van a cualquier tienda de libros y lo pueden pedir, ¿no? Porque él decía que tenía que ser una representación exacta de la realidad, y el único que lo podía hacer eran las matemáticas, que las matemáticas eran lo único que te podía ayudar a hacer una representación exacta de la realidad. Incluso en el Tratado de la Pintura, en la versión original, comienza con la frase de que no lea mi libro quien no sepa matemáticas. Y muchas personas de hecho lo han parafraseado, ¿no? En muchos artículos, y luego algunas revistas incluso comienzan con esa frase, ¿no? Que no lo lea que no sepa geometría o cosas así. Leonardo sí comenzaba su Tratado de la Pintura. De hecho, una parte la dedica especialmente a la óptica. Se ve totalmente influenciado, su libro se ve totalmente influenciado en Euclides, ¿no? Que era como los textos de cajón que tenían que leer en esa época. Los científicos tenían que empaparse de esas teorías, ¿no? Él consideró un punto natural que quien estudie o quien haya tomado clases de diseño gráfico, de dibujo industrial en la secundaria, trabajan con algo que es punto de fuga, ¿no? Que tomas tu punto al infinito y de ahí sacas muchos trazos y ya das como la idea de tercera dimensión, profundidad. Leonardo le llamaba un punto natural, que es el mayor de todos los puntos. Más adelante de Sargues lo considera como punto al infinito, ¿no? O sea, Leonardo ya empezaba a meterse en territorios muy poco explorados para los artistas de esa época. ¿Y en qué sirvió la perspectiva? Por ejemplo, este es un cuadro de Duccio de la Edad Media. ¿Qué se ve de raro en este cuadro, por ejemplo? ¿Se dan cuenta? Este es el Papa, ¿no? Es del tamaño del bebé, ¿no? La Virgen que está al centro es enorme, ¿no? O sea, no se ve como una proporción en cuanto a los trazos, ¿no? También estaba muy abocado al hecho de que entre más importante la persona, más grande en un dibujo, lo representaban en un cuadro. Pero Leonardo no estaba como conforme con ese tipo de representaciones. Aquí podemos ver un boceto de Leonardo de la adoración. Aquí si ven, se ve aquí una línea a lo lejos, que es la que él llamó su línea al infinito, y a partir de esa línea hace todos los trazos. Y eso que se ve en el boceto simplemente es esta parte, ¿no? La parte superior del cuadro. Y en este cuadro es muy parecido al dibujo de la Edad Media, a la pintura de la Edad Media, pero con la representación de Leonardo. Si se dan cuenta, él ya lo que él hacía, por eso él buscaba toda esa de la proporción, de la simetría, porque ya con eso podía darles profundidad y sentido, que es lo que él quería, trazar y pintar la realidad, ¿no? Él quería plasmar la realidad en sus cuadros. Una de sus obras más representativas es La Última Cena.
De hecho, el punto de fuga de ese cuadro está en el hombro de Jesús. Justo en la oreja de Jesús, ahí es donde él tomó el punto de fuga por la importancia de Jesús. Y a partir de ese creó los dispuso de forma en el que formaran una simetría perfecta, ¿no? De hecho, se cree que si se plasmara el cuadro, o sea, si se construyera el lugar donde estaban cenando los apóstoles y Jesús, tendría que tener una profundidad de aproximadamente 6 metros para tener ese barrido que tenía hacia atrás. Este es cómo se ve la perspectiva sin ningún personaje. O sea, así quedaría el cuadro, si no hubiera nadie sentado antes de que llegaran a cenar todos. Ahí tomaron la foto antes de que llegaran a cenar. Y así se ve, ¿no? Este es el punto de fuga, este será el cuarto, ¿no? Entonces ya saben por dónde llegaron, ¿no? Atrás se ve la puerta. Y pues ese es el cuadro, uno de los cuadros más representativos, ¿no? Que hay como una historia de que el personaje en el que se basó Jesús es el mismo que ocupó para Judas Iscariote. Lo pueden buscar en Google, ¿no? Ahí está la historia de que es el mismo rostro que ocupó para hacer a Jesucristo, es el mismo rostro que después ocupó, porque es un cuadro que tardó 10 años en pintar, ¿no? Aproximadamente. Entonces, el primer rostro que quiso pintar fue el de Jesús. Encontró una persona que representaba pureza, bondad, y lo pintó. Y 10 años después, cuando estaba buscando a un modelo de cara para Judas Iscariote, para el que lo vendió por las 30 monedas de plata, fue a la cárcel porque tenía que representar la cara de alguien pues sin esperanza, enojado con la vida, mal, ¿no? Tenía que representar a alguien así. Y encontró a una persona que cumplía con las características, y para esa época Leonardo ya tenía el reconocimiento, bueno, al menos en Italia ya era la persona más reconocida en cuanto a estos artes. Entonces pidió que le llevaran al reo y los dejó, y ya el reo le dijo que era la misma persona que había ocupado para Jesús, ¿ok? Y pues eso sería todo. Ahora les di unas cosillas, ¿no? Que no tenga ahorita, puede pasar al final y se las regalo. Es para que ustedes jueguen en su casa. Son espirógrafos, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, cuando los dibujen y con calma, ¿no? También no quieran hacerlo rápido, despacio, porque se botan. Pero si se ponen a ver, la figura que se crea son grupos cíclicos y tienen cierto orden. Algunos son de orden 12, otros son de orden 16. Entonces esto es para que ustedes vean que no están tan alejados, ¿no? O sea, no estábamos tan alejados de este tipo de resultados, los teníamos a nuestro alcance de la mano, ¿no? Solamente que no nos habían presentado que ahí estaba, ¿no? ¿Vale? Será todo por mi parte. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Ninguna pregunta? Por aquí va a andar el maestro Eduardo, por si tienen un espirógrafo más. Sí, si alguien quiere. Si tienen alguna duda. Bueno, yo principalmente cuando iba a hacer mi proyecto de investigación, la doctora Laura se dedica, bueno, entre muchas cosas a las que se dedica, estudia el arte, ¿no? En las matemáticas que están envueltas en el arte. De hecho, la primera idea que yo quería era trabajar con Salvador Dalí, de hacer el estudio de sus obras de Salvador Dalí, pero la doctora apenas había hecho un trabajo, bueno, apenas como 5 años antes, pero dijo que tenía muchas ganas de trabajar en algo de Leonardo da Vinci. A mí también desde siempre me ha gustado mucho Leonardo da Vinci. Entonces yo lo vi como un tema muy interesante y la aportación que tiene, ¿no? Porque también el Renacimiento es como un parteaguas. Como tal, su nombre veníamos de la Edad Media, ¿no? De la Edad Oscura, en la que la ciencia tuvo un avance pausadísimo, ¿no? Nulo casi, ¿no? O sea, sí hay gente, expositores importantes, pero muy pocos. En el Renacimiento, pues es el siglo de las luces. Por ende, también como que me atrapó trabajar en esa época, porque justo es cuando había muchas mentes brillantes trabajando al mismo tiempo y recuperaron lo que habían dejado morir en la Edad Media, ¿no? Entonces, por eso sí me quedé enfrascado en el Renacimiento y sí me gustó trabajar en esa hora. Muchas gracias. Vamos a continuar.